alianzas en las cuales nos juntáramos con algunos varones, y voy a mencionar uno en particular. Entonces pensar las alianzas mixtas y los cuerpos diversos. La sororidad, como decía Danila, no es esencialista, no requiere solamente cuerpos con vagina. Ni todo cuerpo sexuado femenino es feminista y mucho menos sororo. Ni todo cuerpo masculino excluye la posibilidad de participar de algún lazo en el cual se respalde determinado tipo de demandas. Si bien la vivencia de los cuerpos y la experiencia es algo valioso y a tener en cuenta. Cuando hablamos de sororidad, una de las primeras cosas que se nos ocurre es una visión femenina de la fraternidad. Si pensamos el lema de la Revolución Francesa, que es el inicio del Estado y también es el inicio de la ciudadanía, libertad, igualdad, fraternidad, primero era resistencia a la opresión, después lo cambiaron por fraternidad. Y en parte lo cambiaron porque libertad e igualdad, ambos valores de los que fueron excluidos las mujeres, con la Revolución Francesa cambiaron muchas esclavitudes, pero las mujeres nos quedamos sin libertad, quedamos, como decía Danila, encerradas en lo doméstico, quedamos presas, como decía Virginia, de una versión del amor romántico que implicaba que no estábamos completas sin un varón y que además éramos propiedad de ese varón. Hay un sentido patrimonial de la pareja, del varón hacia la mujer, que no hay de la mujer hacia el varón, ¿no? La idea de mi mujer y mis hijos era un sentido patrimonial. De hecho, uno de los teóricos de la composición del Estado moderno decía, bueno, se necesita el pacto social, el pacto fraterno, porque hay muchas disputas por la propiedad. John Locke, ¿no? En dos tratados sobre el gobierno, decía, hay mucha disputa por la propiedad. Hay dos cosas que las que generan más diferencias entre los seres humanos: la propiedad de la tierra y la propiedad de las mujeres. O sea, los seres humanos, ¿quiénes son? Esos seres humanos que van a pactar sus diferencias para acordar de quién es la tierra y de quién son las mujeres. La tierra todavía en la actualidad pertenece en un 98% a varones. Quiere decir que ese pacto original excluyente del siglo XIX todavía tiene sus efectos contemporáneos, económicos, muy fuertes. La igualdad claramente no era un valor a ser sostenido entre mujeres y varones. Y la fraternidad en su propio nombre nos deja fuera. Frates son los hermanos varones, sores, como la etimología que muy bien, no hiciste así con sores, sororidad, la sororidad, que me encantó esa expresión que pasó un poco rápido, después por ahí la podemos recuperar. Bueno, sororidad es la contracara de la fraternidad. Vamos a dejar acá esto un poquito en suspenso para que después yo diga que no y por qué, ¿no? Pero entonces la fraternidad es una comunidad de frates, pero no de todos los frates. Para ser frate, para ser ciudadano, para vivir esta libertad, igualdad y fraternidad, había que tener otras condiciones. Por eso la idea de que no es solamente sexista la ciudadanía, sino que es racista, que es heterosexista, que es adultocéntrica, que es clasista. Todos estos aspectos van a ir sumándose porque muchos sujetos quedan fuera de la ciudadanía. Todas las mujeres por su condición de mujeres, muchos otros sujetos por otras condiciones, por su raza, por su etnia, por su color, por ser pobres, porque como se iban a distribuir, lo que se iban a acordar era a quién le pertenecían las riquezas, era lo que yo llamo una ciudadanía de consorcio. O sea, participan los propietarios, no importa quién participa de la vida activa del edificio. Lo mismo con una sociedad, no importa quién sostiene la vida de la sociedad. El acuerdo, la ciudadanía de consorcio, la hacen los propietarios. La sororidad tiene esta fundamentación en otras palabras que no significan exactamente lo mismo, palabras como hermandad, sisterhood, la idea, además, en este feminismo, de la diferencia de una hermandad entre mujeres donde se comparten saberes clandestinos, ¿no? Todo el culto de las brujas o el culto vinculado con los ritos de la naturaleza, es decir, hay saberes femeninos que nos fueron enajenados y en esta recuperación de la comunidad podemos rehabilitarlos y mantenerlos como poderes de las mujeres. También algo que tiene que ver
uy, te hubiera encantado participar del encuentro, debías estar en el kindergarten entonces, Barbie, pero uno de los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que se hizo en los años 90, acá en Argentina, en San Bernardo, había un ritual en la playa, y yo fui al ritual, entonces uno tenía que sentir que la sangre menstrual penetraba la arena y el rayo no salía, entonces unía con la luna, en San Bernardo, sí, la arena era poca, debo decir, para tanta energía menstrual, sí. Bueno, pero entonces esos rituales, el círculo, que tenía que ver con los ritos agrarios, toda la recuperación de esos rituales tenía que ver también con esto de la sisterhood, ¿no? Quizás la característica interesante de esta hermandad, de esta sororidad, es que no había jerarquías. Esta idea de una autoridad a la cual seguir, por eso es que el concepto de afidamento no me simpatiza tanto, ¿no? Porque las feministas italianas, cuando eran jóvenes, quisieron patear y romper el sistema, y cuando empezaron a envejecer y había otras jóvenes, quería que las obedecieran y las reconocieran como autoridad. Y a mí me parece que eso no es justo, ¿no? Entonces, acá no hay ninguna jerarquía, no hay es una colectividad, es una colectiva compleja y diversa, las dos cosas. Compleja porque el tipo de vínculos son muy variables, diversas porque no es que se exija una unidad para poder participar. Y gerenciar esa diversidad realmente es trabajoso. Y el trabajo consiste en un pacto de reconocimiento mutuo. Y esta cuestión del reconocimiento de la otra, de sus valores, de sus saberes, en esa diversidad es muy importante. El pacto a la vez es intelectual y es un pacto político. Es intelectual porque tengo que comprender a esa otra en su diversidad y tengo que ampliar mi escucha y mi percepción, tengo que producir una apertura para poder captar qué es lo que esa otra persona me está presentando o me está dando. Y es político porque voy a incidir profundamente en las relaciones de poder. Estableciendo este reconocimiento y estableciendo este pacto, rompo el pacto patriarcal que nos quiere separadas, que nos quiere asustadas y que nos quiere incompletas si no somos propiedad de ellos. La sororidad entonces tiene un sentido libertario y por eso también va a romper con todas las pautas. Vos mencionabas el anarquismo como una de las bases del poliamor. Va a romper también con estas pautas románticas de la propiedad, de la idea de que en algún lado hay una media naranja y que no da lo mismo que te encuentres un limón, una bergamota, tiene que ser la media naranja, ¿no? Y el príncipe azul, ¿cuántos príncipes hay? ¿Cuántos proletarios para un solo príncipe? Entonces las mujeres tenemos que competir. Claro, porque la idea de, justamente Marcela Lagarde dice, ¿qué es lo que rompe la sororidad? La competencia que el patriarcado fabrica entre las mujeres, que tenemos que conseguir ese príncipe frente a tanto pitufo que anda por ahí. Es azul, pero no da nombre. Entonces, esta sororidad tiene un sentido libertario. Los pactos entre mujeres crean libertad, y crean libertad al reducir la vulnerabilidad. Y ahí quiero mencionar una definición para Danila, se la dedico especialmente, una definición del concepto. Porque Danila ve conceptos. ¿Vieron que dijo? Cuando ve un concepto, inmediatamente quiero, o sea, lo primero que ocurre es que ella ve conceptos. Bueno. Vulnerabilidad es el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte. Se da en función de las condiciones físicas, económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, culturales, educativas, ecológicas e institucionales. Acá no lo dice, pero en todos estos registros las mujeres siempre estamos peor. Entonces, la vulnerabilidad se relaciona, dice la definición, con la capacidad de un individuo o de una comunidad para enfrentar eventos peligrosos o dañinos específicos en un momento dado. Y acá quiero mencionar, Loana siempre decía, no digan que las travestis somos vulnerables, digan que estamos vulnerabilizadas. Hay un sistema que me pone en una condición de subordinación en todos estos aspectos. Físicos, económicos, sociales, políticos, técnicos, ideológicos, culturales, educativos, ecológicos e institucionales. Y además nos ofrece dos tipos de estrategias para poder superar esa vulnerabilidad, como individuos o como comunidades. Y estas son dos estrategias absolutamente diferentes. Superar como individuo esta vulnerabilidad implica legitimar el sistema opresor.
solo he logrado como individuo ponerme en una condición donde esa vulnerabilidad no me afecte. Pensar como comunidad la superación de esa vulnerabilidad implica ese pacto e implica modificar las relaciones de poder. Es completamente diferente una estrategia individual y una estrategia colectiva, y por eso pensar la sororidad como parte del feminismo implica disputar con el sistema, porque implica esa estrategia colectiva. Entonces, tenemos que pensar si como individuos o como comunidad vamos a superar algo que tiene todo ser humano es vulnerable. Hay momentos de nuestra vida en que no podemos sobrevivir si no es con los otros, las otras o les otros. Los primeros 2 años de vida, claramente, en un momento de enfermedad, de debilidad, en la vejez, en situaciones que nos conmuevan, momentos de mucha tristeza, en momentos de mucha pobreza. Todo esto requiere de una comunidad que nos acoja, que nos reciba amorosamente. En general, este es un trabajo que hacemos las mujeres, no solo el trabajo doméstico, no solo el trabajo de cuidado, y el cuidado no es solo crianza, es decir, no es solo apostar a alguien que va a crecer, va a evolucionar y después me va a cuidar a mí. El cuidado es también acompañar la vejez, acompañar la despedida del mundo, o sea que el cuidado excede con mucho todo esto. Si en general somos las mujeres las asignadas, ahora cuando queremos como comunidad superar esa situación de vulnerabilidad, ¿con cuál comunidad lo hacemos? ¿Qué comunidad elegimos? Yo voy a superar mi vulnerabilidad ingresando a la comunidad política. Yo he sido diputada y no acepté más que un periodo porque no es mi comunidad. Bueno, otro día hablaremos de eso. ¿Es esa la comunidad? Yo puedo superar porque además eso da un estatuto de excepcionalidad. Y los compañeros dicen, no, vos sí, pero con otras mujeres no se puede hablar. Vos porque enseñaste lógica, entonces tenés, como decía Edward Clark, a medida que las mujeres aprenden lógica y matemática, los ovarios se encogen. Entonces eso me da una condición de racionalidad más parecida a gente que no tiene ovarios. ¿Cuál comunidad? ¿La comunidad académica? Podemos hacer muchas donaciones, incluso desde el feminismo. Yo he participado de la legitimación del feminismo como disciplina académica simplemente porque hace 30 años que trabajo en eso. Entonces, al comienzo fue tremendamente disruptivo que el feminismo ingresara a la academia. Y poco después había que presentar un proyecto y competir con otros teniendo mejor bibliografía. Había un canon feminista para hablar de este tema es fulana, para hablar de este otro tema es mengana. Había líneas con las cuales uno tenía relaciones académicas. Entonces, a ver quién tiene ventajas, el feminismo español, el francés, el norteamericano. Todo eso fue absorbido por la lógica de la academia, transformándose entonces en una disciplina más. Esto ya deja de ser revulsivo, deja de ser disruptivo. Yo creo que son los estudios queer, los estudios trans, los que han vuelto a generar esta ruptura con la academia tradicional, pero está ese riesgo de ir cediendo e ir transformándose en canon. Y esto es realmente peligroso. Por lo tanto, la comunidad académica es nuestra comunidad para superar la vulnerabilidad individual. Entonces, pensar la comunidad como una comunidad de mujeres diversas, pero que comparten esta apuesta a la vez ética y política de la sororidad, es una apuesta explícita, no es algo en lo que nos encontramos instaladas porque somos mujeres. Tenemos que hacerlo explícitamente. Hay un valor que tiene la política muchas veces y que se nos trata de seducir a las mujeres para lograrlo, que es la autonomía. Dejemos de depender de un varón, dejemos de depender de la familia, seamos autónomas. Y ser autónomas viene de autos y nomos. Autos quiere decir uno mismo, nomos quiere decir norma. La persona autónoma se da a sí misma su propia norma. Ahora, los seres humanos, dijimos antes, no podemos ser totalmente autónomos. Necesariamente dependemos de cuidados de la propia comunidad humana. Por lo tanto, la sororidad, en cierto modo, la podemos interpretar como la dirección del cuidado, porque las mujeres cuidamos permanentemente, somos las asignadas al cuidado. A ver, si orientamos el cuidado hacia otras mujeres, intencionalmente dirigimos ese entrenamiento que tenemos en cuidar a otras mujeres, a siempre poner por delante el hecho de que esas con las que puedo tener diferencias, discusiones, caminos diversos, son mujeres y merecen mi cuidado. Esto significa entonces elegir la comunidad de mujeres
comunidad de pertenencia. Y significa también romper ese modelo liberal, que es el modelo de la autonomía, que es un modelo de separación y de competencia, para preguntarnos por qué competir entre mujeres. Ya dijimos antes cuál era la sospecha de Marcela Lagarde. Las mujeres competimos porque competimos por eso que nos permite ingresar a la sociedad con una valoración, que es el matrimonio, la maternidad, la pareja, etc. Según Marcela Lagarde, somos puestas por el patriarcado a competir por los varones. Hay una filósofa norteamericana que se llama Sarah Hoagland, que escribió un libro que se llama Ética lesbiana. Entonces, el mandato ético de cuidar a la otra, el dirigir el cuidado a la otra, esa es una ética lesbiana. No porque necesariamente tenga que ver, como bien decía Virginia, con la preferencia erótica, con el deseo, con el amor lesbiano, sino porque tiene que ver con esa dirección ética hacia la otra como el sujeto al que voy a cuidar primordialmente. Nancy Fraser, una filósofa política también norteamericana, que habla muchas veces sobre cuáles son las condiciones del postsocialismo, las condiciones políticas del postsocialismo, y habla de la redistribución económica y del reconocimiento. Agrega un aspecto que es la participación, y dice, en las decisiones, para que las personas sean realmente incorporadas a lo social, tienen que participar en aquellas cosas que van a influenciar en su vida, en su destino. ¿Participamos las mujeres en las decisiones que impactan nuestras vidas? De ninguna manera. ¿Participamos en las decisiones de salud? ¿Participamos en cuál va a ser el presupuesto asignado para la ley de identidad de género? ¿Participamos de cuál es la manera en que vamos a ser integradas en determinados colectivos políticos? No es más que ver las fotos en los diarios donde se solazan de decir, estamos todos, el presidente se reunió con todos los empresarios. Y vos mirás y si eso es un vestuario o es la casa de gobierno. Acá, bueno, no voy a hacer observaciones al respecto. Entonces, el señalamiento político que me parece muy interesante por parte de Nancy Fraser es que nos tenemos que reconocer no como autónomas, sino como interdependientes. Reconocernos como interdependientes es ubicarnos en una red donde no es meramente la donación de mi tiempo, de mi afecto, de mi cuidado, sino también que es la recepción, no especulativa, sino el hecho de estar en una red donde sé que voy a ser sostenida, donde sostengo, pero a la vez sé, tengo confianza. Confianza quiere decir, es actuar sin que haya un fundamento, es el confiar, es el tener la fe, en el apostar a que puedo hacer algo aunque no tenga un fundamento sólido en el cual sostenerlo. Tengo confianza en esa red feminista, me entrego a esa red feminista como una red de sostén, como una red de soporte, a la que le doy, pero donde también sé que voy a ser sostenida. Hay un aspecto, entonces la sororidad implica inteligencia, porque tengo que establecer una estrategia, pero también implica emociones. Es una inteligencia empática, es racionalidad más emociones, porque debo evitar en esas redes las múltiples formas de explotación patriarcal de las mujeres que están basadas fundamentalmente en nuestros cuerpos. Hacer una alianza de mujeres significa disputar que mi cuerpo va a ser un cuerpo donado a la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo a través de la tarea doméstica, donado a la maternidad y por lo tanto a la herencia legítima a través de la maternidad, donado al placer sexual de los varones, transformando en mercancía mi sexualidad, en el trabajo sexual o en el intercambio económico de la sexualidad, donado a través de las técnicas de reproducción asistida, donando mis gametos o donando mi capacidad de gestar. Todo eso que hay, donde hay un mercado de los cuerpos en los que las mujeres donamos. Bueno, ¿de qué manera hacer alianzas entre mujeres a la vez inteligentes y empáticas, sensitivas, perceptivas, racionales y emocionales para evitar esas múltiples formas de explotación? Hay algo que me parece que puede definir la sororidad, que es a la vez la complicidad feminista y la amistad entre mujeres. Y una cosa que comenté al principio y que ahora voy a responder es: ¿la sororidad es la contracara de la fraternidad? Como me preguntaba hoy una de las compañeras, es como decir,
si el feminismo es la contracara del machismo. ¿Un minuto? La sororidad no es la contracara, la sororidad no es la versión femenina de la fraternidad. La fraternidad es un pacto entre fratres para conservar relaciones de dominio, excluyendo a las mujeres y subalternizando a otros varones no hegemónicos. La sororidad pretende una alianza, una hermandad, una amistad, una complicidad entre mujeres para cambiar el sistema de opresión, no para quedarse con los privilegios y mucho menos para sacarles a los varones esos privilegios, sino para eliminar el sistema de opresión. Esto me parece una diferencia profunda entre fraternidad y sororidad. Voy a citar a un compañero, Luciano Fabri, Lucho Fabri, que fue fundador de Varones Antipatriarcales, del colectivo de Varones Antipatriarcales. Actualmente trabaja en la colectiva Mala Yunta, que es un espacio feminista mixto y disidente. Luciano Fabri dice: para luchar contra el patriarcado capitalista y colonial, los varones debemos traicionar la complicidad machista. Traicionar la complicidad machista. Es decir, que antes de acompañar al feminismo, un varón debe renunciar explícitamente a sus privilegios y confrontar a sus pares varones, a la manada, para decirle a la manada: no estoy con ustedes, no soy solidario, no me pasen más por WhatsApp las fotos de desnudos femeninos, por ejemplo, ¿no? Las feministas debemos también desarmar otras complicidades. Para hacer esta sororidad debemos desarmar las complicidades de clase, las complicidades heterosexistas, étnicas, de edad, para abrir la escucha a la polifonía del feminismo. Gracias. ¡Gracias!